Hay preguntas para amigos y hay preguntas para abogados. En este video podcast te contesto con calle de una manera simple, sencilla. Todas esas preguntas que tienes sobre situaciones de derecho que surgen día a día. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto es Abogados con Calle. Bienvenidos a Abogados con Calle, muchísimas gracias por acompañarme. Bueno, hoy es viernes, el cuerpo lo sabe, así que mire, saque su Silver Key y relájese, quédese en su casita, que este video podcast va a estar bien interesante. Recientemente hemos escuchado muchísimo de desapariciones, sobre todo de mujeres, menores bajo la custodia del Departamento de la Familia. Y esto pues sí provoca mucha frustración, mucha tristeza, así que es bien importante que conversemos y contestemos preguntas típicas relacionadas a esto. O sea, ¿qué uno debe hacer en el momento en que desaparece una persona? O sea, ¿hay alguna diferencia de cuando es un adulto o cuando es un menor de edad? Órdenes de protección, la diferencia quizás en un asunto de secuestro, restricción a la libertad. Todo eso lo vamos a discutir hoy con mi colega, compañero, el licenciado Luis Tomasini, abogado, criminalista y profesor. Bienvenido, licenciado. Muchas gracias, saludos, gracias por la invitación nuevamente, un placer siempre. Ya se te extrañaba. Gracias, igualmente, gracias. En el estudio. Igualmente. Pues mira, como hemos conversado, esta preocupación que tenemos sobre estas recientes noticias constantes de estos casos de desaparición. Se le ha dado mucho énfasis en el caso de que son mujeres, también menores bajo la custodia del Departamento de la Familia. Y de momento las preguntas típicas que obviamente surgen es ¿qué uno debe hacer al momento en que una persona desaparece? Tú sabes que en las películas a veces uno ve, no, pues hay que esperar 24 horas, sí, 72 horas. O sea, ¿qué es lo que uno tiene que hacer en el momento en que desaparece una persona? Y obviamente si hay alguna distinción entre si es un menor o una persona, ¿verdad?, ya adulta. Muy bien. En cuanto al primer asunto de que si hay que esperar, no. Antes sí había una creencia y había unos reglamentos, ¿verdad?, que había que esperar 24 horas, ¿verdad?, para ir al cuartel de la policía y hacer la querella de personas desaparecidas. Hoy día no. El protocolo que tiene la policía, que son las normas y procedimientos para atender casos de personas desaparecidas, dispone que cualquier persona, ¿verdad?, que sienta que algún familiar, amigo o conocido así aparenta estar desaparecido, debe ir sin demora a reportarlo y hacer la querella. O sea, ya no está el requisito, ¿verdad?, de esperar 24 horas. Pues qué bueno que lo aclares porque hasta yo estaba bajo esa Lo importante es, percepción. En cuanto a los asuntos de secuestro, es que el tiempo es oro. Y mientras más tiempo pasa, pues peor es, ¿verdad? Más difícil se hace el asunto de poder encontrar a la persona y tener pistas. Pero y la pregunta es, ¿con cuánta premura eso se atiende? Una vez uno, ¿verdad?, lo señala, porque puede llamar al 911. Uno puede comunicarse, o sea, donde debe ir la persona, ¿verdad? Una vez, ¿verdad?, tiene conocimiento de que la persona está desaparecida, a la policía, al cuartel de la Policía de Puerto Rico, cuartel de Policía Municipal, si su municipio tiene policía municipal, o comunicarse al 911, ¿verdad?, para reportarlo, y entonces ellos le van a dar los pasos. Esos son los 3 lugares donde debe ir. Y de ahí ellos proceden. Correcto, el proceso significa, esas normas establecen, ¿verdad?, que depende del tipo de persona, si es un niño, si es una mujer, si es una persona mayor de edad con problemas mentales, condiciones mentales, pues entonces ese protocolo le da los pasos a seguir a esa gente de cómo debe atender y dónde debe atender. Y de ahí entran también las alertas, las distintas alertas que vemos que se la... Exactamente. Este reglamento, ¿verdad?, estas normas, protocolos, incluye, ¿verdad?, el tipo de alerta, ¿verdad?, que conocemos como la alerta Amber, alerta rosa, que empezó recientemente, en septiembre del 2020. La alerta rosa es para mujeres. Mujeres mayores de 18 años. Okay. La alerta Amber es para niños menores de 8 años o menos. 8 años o menos. Sí. Okay. Y entonces también tenemos para las personas que son mayores de edad y que tienen condiciones mentales como Alzheimer, ese tipo de cosas, o demencia senil, es el alerta Silver. ¿Qué significa esto? Que una vez el policía identifica que está dentro de ese, ¿verdad?, rango demográfico, si es un menor de 8 años, si es una mujer mayor de 18 años, o una persona adulta con condiciones mentales, automáticamente se va a aplicar ese protocolo. En el caso del alerta Amber con niñas menores, igual que con la rosa y con la silver, automáticamente se recibe esa información. Se va entonces a transmitir unos mensajes por todas las redes sociales, por televisión y por radio, con descripción de las personas, el lugar que fue donde último se vio, números a contactos para, ¿verdad?, ofrecer confidencias e información. Se supone que se ofrezcan esos anuncios cada hora.
hasta que la persona entonces pues aparezca. En lo que la policía entonces va a ir investigando el caso. No eso significa que va a ser el único paso que va a tomar la policía. Pero así entonces que comienza para nosotros, ¿verdad?, los ciudadanos, poder, ¿verdad?, ayudar. Y te pregunto, porque no me quedó claro, en el caso de mayores de 8 a 18 años. En casos de 8 a 18 años aplica entonces las normas generales. Okay. Lo que tiene el protocolo es un protocolo que atiende todos los casos de personas desaparecidas en general, pero hace entonces hincapié o hace unas especificaciones. Lo atiende de manera especial dependiendo de... La alerta Amber, menores de 8 años, alerta rosa, que mujeres mayores de 18 años, y las personas, la alerta Silver, que es entonces la que es cuando es una persona mayor con condiciones mentales. Pero las partes, como muy bien señala, una persona de 8 a 18 años no está desprotegida. El mismo protocolo provee para hacer el mismo proceso, la misma investigación. Aquí lo importante, digo yo, es que tenga la capacidad la policía, los adiestramientos para poder atenderlos, porque muchas veces, y lo hemos visto en las redes sociales, llamé, pero dijeron, mire, pero ¿no será que se fue con el novio? ¿O cuánto tiempo? Y entonces eso preocupa, porque uno dice, yo estoy haciendo la diligencia, hay que ver cómo ellos responden. Pero a la misma vez, como ellos responden, depende de las ayudas, de los adiestramientos que ellos también tengan, porque si hay pocos policías para atender y tienen 10 situaciones a la vez, pues lamentablemente pues es una... Sí, es un asunto que tenemos que trabajar en el sentido de que, primero, pues no hay la cantidad de policías, no están adiestrados correctamente. Antes la policía recibía estos adiestramientos de parte del FBI e Interpol, donde atendían asuntos relacionados con personas secuestradas y cómo atenderlos, mecanismos, ¿verdad?, de investigación, tácticas de intervención, negociadores, todo tipo de asuntos. Y los presupuestos pues ahora están, mira. Correcto. Y vimos que cuando ahora lamentablemente, ¿verdad?, como mencionaste en la introducción, ¿verdad?, el caso de Rosimar Rodríguez, lamentable, pues entonces, fíjate, que luego de que ocurre ese caso, la policía fue realizó una conferencia de prensa, manifestó que había alrededor de 20, 25 casos pues que se están trabajando, pero no vimos, ¿verdad?, eso de que, mira, este caso pues ya está adelantado, o este caso apareció la persona, o está en tal etapa. O sea que no, sino fue como una conferencia informativa, donde lamentablemente vimos que la mayoría eran féminas, mujeres, entre las edades de los 18 a los 25 años. Y lo que me preocupa es que se normaliza, es como algo normal. Correcto, y es que pues como esto no pasa y no sale en la prensa, no está bajo el radar de la prensa, pues entonces pues esto podemos entonces pasar con ficha, como dicen por ahí. Y ahora que mencionaste el asunto del secuestro, qué bueno que lo traes, porque obviamente tenemos los elementos del delito para que se configuren efectos secuestro, y secuestro pues hay agravantes. Una diferencia que me parece interesante es el de la restricción a la libertad, así que si me puedes abundar sobre eso. Sí, hay varios, el lugar donde se encuentra, ¿verdad?, el secuestro identificado está en el Código Penal, ¿verdad? El Código Penal establece dos tipos de secuestro, ¿verdad? Está el secuestro solito, que es cuando estamos hablando de personas mayores de edad, mayores de 18 años. Y el delito de secuestro, en el artículo 157, para ser específico, del Código Penal, dispone que una persona puede cometer el delito de secuestro cuando sustrae, ¿verdad?, cuando retiene a una persona mediante fuerza, violencia, intimidación, treta o engaño, o sea, por cualquier artimaña o fuerza, intimidación, cuando el secuestro clásico, que es que a la persona las malas. Y entonces esa persona es retenida y se le restringe su libertad, o sea que no tiene libertad de movimiento para irse. ¿Está bien? Ese delito, si es encontrado culpable a la persona, enfrenta una pena de 25 años de cárcel, que no cualifica para ningún tipo, ¿verdad?, de alternativa a la reclusión, sino que es para cumplir en una cárcel e institución penal, sin ningún tipo, ¿verdad?, de bonificación ni nada. Son 25 años. Y en el escenario de que es ya un agravante, si es un menor, por ejemplo. Por ejemplo, si es un menor, está el artículo 120, que es otro delito aparte, secuestro de menores, que es básicamente lo mismo, sustraer a un menor de edad con la intención de retenerlo u ocultarlo de sus padres, tutores o persona encargada. Eso automáticamente la persona, si encontrada culpable, tiene una pena mayor, 50 años de cárcel. Ahora bien, hay unos agravantes. O sea, agravantes significa que la pena va a aumentar. Así que imagínate, 50 años más todavía. Por ejemplo, si ese secuestro se lleva a cabo en una institución hospitalaria, en una escuela, en un cuido, en un lugar abierto, en un parque, o sea que básicamente en los casos de secuestros de menores o en un edificio de dependencia que esté ocupado, o sea, su casa, o sea que básicamente en cualquier tipo de caso que haya un secuestro de menores van a aplicar los agravantes. Y entonces te pregunto, y me corriges porque esto ya pasó mucho tiempo de la escuela de Derecho, restricción a la libertad, obviamente ahí yo lo que puedo pensar es, por ejemplo, en el caso de violencia doméstica, una mujer que su pareja no le permita salir mediante intimidación, violencia, lo que sea,
ahí es restricción, pero no es secuestro. Correcto. Eso es en cuanto a ese específicamente que está hablando, es el artículo 3.4 de la ley 54 de violencia doméstica, donde dispone que sí, que es el maltrato mediante restricción a la libertad. Restricción a la libertad es un delito que está dentro del secuestro, que significa que no puedo moverme, ¿verdad? No tengo libertad de movimiento, pero lo importante es que no hubo una sustracción, ¿verdad? Que se sacó a la persona, sino que permaneció ahí. Y importante también el asunto del tiempo transcurrido. Eso es bien importante, eso es bien finito y es la diferencia entre restricción a la libertad y el secuestro, el tiempo transcurrido. ¿Cuánto tiempo lleva la persona que aguantada, que no puede, ¿verdad?, moverse o salir? Sí, Esa sí, es la diferencia. que queda entonces claro que aunque tú mantengas a esa persona en su hogar, no significa que no es un delito, porque no la removiste. O sea, que estamos hablando de restricción a la libertad, en efecto es un delito. Correcto. Entonces, te pregunto para finalizar, muchas veces se habla, oye, y el asunto de la prevención, ¿por qué no se pidió una orden de protección? Que paréntesis, pues tenemos que ver cómo es que se trabajan esas órdenes de protección, porque una cosa es tú pedir el papel, tener el papel, y la otra cosa es que en efecto tengas la protección. Claro. Pero hablemos brevemente para, ¿verdad?, las personas que tengan que atender asuntos de acecho, violencia doméstica, maltrato de menores. ¿Cuál es el proceso ¿verdad?, que debe suceder? Bueno, orden de protecciones, hay varias leyes en Puerto Rico que establecen lo que es una orden de protección. Para comenzar, vamos a definir lo que es una orden de protección. Una orden de protección es una orden, un mandamiento del tribunal firmado por un juez, ¿verdad?, que le ordena a una persona contra quien está la orden, ¿verdad?, a que se abstenga de intervenir con esa persona de cualquier manera, directamente, indirectamente, ya sea a través de terceros, otras personas, medios electrónicos, redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, texto, WhatsApp. O sea, no puede intervenir de ninguna manera. Y que no es un asunto solamente físico. Correcto. Es en su hogar, lugar de trabajo, escuela si estudia. ¿Está bien? Eso es la definición general de orden de protección. Como te dije, hay varias leyes en Puerto Rico que ofrecen, ¿verdad?, esta orden de protección. Entre ellas, la ley 54 de violencia doméstica, la ley 246 de protección de menores, la 284, ley contra el acecho, que se da mucho esa, la ley de protección de animales y la ley de personas de edad mayor. Ese conjunto de leyes proveen sus articulados órdenes de protecciones. Y te pregunto, en el caso de acecho, ¿cuándo es que yo podría decir, ok, me siento que me están acechando? ¿Cuándo uno debe pedir entonces esa orden de protección? ¿Qué conducta es la que en efecto configura ese delito? Excelente pregunta, porque en cuanto al caso de acecho hay que cumplir con un elemento específico. Y ese elemento específico, para solicitar una orden de protección, tiene que haber un patrón de acecho. ¿Y qué es un patrón? Un comportamiento consecutivo, dos o más eventos que sean bastante cercanos. Para entonces yo sentir que me están persiguiendo, que me están invadiendo mi privacidad, que me siento perseguido, que me siento atemorizado o siento que me van a causar daño por esa misma persona. Dos o más y deben ser en tiempos que sean bastante cercanos. O sea, un patrón no es unos hechos que fueron en enero y otros hechos ahora en octubre. No es un patrón porque tenemos una distancia grande, entre 8 meses. Así que el patrón, esto únicamente para casos de solicitud de orden de protección bajo la ley de acecho, la ley 284. La persona que está solicitando esa orden de protección tiene que demostrarle al tribunal que hay un patrón, entiéndase, 2 o más eventos separados y bastante cercanos donde se siente, ¿verdad?, que está acechada, que está siendo perseguida, que está siendo intimidada. Y una vez procede el tribunal con la orden, es importante dejarle saber, además de su patrón o si es que trabaja, Correcto. ¿a quién más uno le debe dejar saber sobre esa orden de protección? Correcto. Una vez el proceso es el siguiente, una vez una persona se siente que tiene las ganas, ¿verdad?, o la intención o el deseo de solicitar una orden de protección, va al tribunal, llena unos documentos, ¿verdad?, preliminares con su información, la información de la otra persona y con los hechos. Luego esa persona pasa donde el juez le toma juramento, el juez le va a preguntar por qué usted está aquí, por qué desea una orden de protección. Tiene que entonces que demostrarle, ¿verdad?, lo que podría ser elementos constitutivos de delitos bajo esas leyes, y entonces el juez va a establecer, le va a conceder una orden, lo que se conoce la orden ex parte, que es una orden provisional. ¿Está bien? ¿Por qué provisional? Porque en lo que el tribunal le da esa orden de protección a esa persona, tiene que notificar a la persona en lo que la otra parte obviamente presenta su posición. Debido al proceso de ley, ¿verdad?, que lo hemos discutido aquí en otras ocasiones. Pues entonces, mientras se ve esa vista final, que tienen que ir las dos partes, ¿verdad?, donde el juez, el tribunal entonces le da esa protección a esa persona, a esa provisional. Como tú muy bien dices, si la persona trabaja, pues debe darla a su patrono, pero más importante aún, debe llevarla siempre
al cuartel de la policía estatal o municipal ¿verdad? de su área. Okay. Para entonces, allí hay un registro de órdenes de protecciones precisamente para eso. Para entonces, si hay una llamada, verificar, mire, si hay una orden de protección, sí, aquí la tengo, con el número y todo. Así que hay que notificar tanto el patrono, ¿verdad? Lugar de trabajo, de estudios también, las universidades también tienen que cumplir con este asunto, y los cuarteles de la policía. Cuando uno discute este tema se da cuenta que no es un asunto de que pueda trabajarlo solamente la policía, solamente, digamos, la procuradora de la mujer. O sea, esto es un trabajo en conjunto de nosotros como ciudadanos, Correcto. crear conciencia de la violencia de género, ¿verdad? De todo esto que estamos viviendo, porque no hay manera de tú reparar una cosita, dar más policías, más entrenamientos cuando la mentalidad de las personas es otra, existe tanta violencia. Así que te agradezco muchísimo Siempre por un placer, compartir muchas este gracias. tema tan interesante y tan importante que me han escrito muchísimo. Bueno, recuerde que todo lo discutido en este video podcast no puede ser considerado una opinión legal y que usted debe consultar con su abogado de preferencia. De igual modo, recuerde seguirnos en las redes sociales. Yo soy la licenciada Vivian Santiago Trinidad y esto fue Abogados con Calle. Chao.